Buenos días, estimados asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este viernes científico organizado por el Vicerrectorado de Investigación en coordinación con la Dirección de Investigación y Ética de la Universidad Nacional de Trujillo. Iniciamos saludando a nuestra distinguida mesa de honor al Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Trujillo, doctor Guillermo Arturo García Pérez, al director de la Dirección de Investigación y Ética, doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, y al doctor César Eduardo Honorio Javes, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias e investigador principal del proyecto Canon número 12 del 2021 en la modalidad 4. Damos inicio a la ponencia titulada Cóctel de bacteriófagos como sustituto de promotores de crecimiento tipo antibiótico en avicultura, y dejamos a cargo al doctor César Eduardo Honorio Javes para su ponencia. Buenos días con los presentes, buenos días, doctor Guillermo Arturo García Pérez, vicerrector de la Universidad Nacional de Trujillo, al doctor Juan Carlos Rodríguez Soto, director de investigación, y a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a dar la finalización de la quinta convocatoria que ganamos con los fondos del Canon Minero. Voy a presentar la diapositiva que le he preparado a través de una revisión que hicimos nosotros sobre el tema de una publicación que hemos presentado en la revista Q3 de Ciencia Agropecuaria. Muy bien, como les mencionaba, primero agradecer a los organizadores de la quinta convocatoria del proyecto Canon de Ciencia y Tecnología, ¿no?, del año 2021. Estamos finalizando ya esta publicación. Esta publicación se realizó en un Q3 de Ciencia Agropecuaria, el cual constó de una revisión en ese momento de lo que es los cócteles bacteriófagos, dándole el punto de vista de promotor de crecimiento. Y después vamos a hablar un poco por qué tomamos esta iniciativa y cómo nació todo este paquete de poder hacer un review acerca de los bacteriófagos, ¿no? Mi equipo de trabajo estuvo conformado por Ángelo Ballena Sánchez y Bazán Pérez, estudiantes de la Escuela de Zootecnia, ¿no? En manera de introducción, siempre hemos visto, y en la parte de la nutrición animal, siempre estamos bajo desafíos permanentes, en el cual nosotros nos vemos involucrados principalmente en poder atacar la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué nosotros en la área de la producción animal de los alimentos estamos enfatizados a ello? Porque utilizamos productos que tipo antibiótico, los famosos productos tipo antibiótico como promotores. Entonces, cuando nosotros conocemos acerca de los bacteriófagos, que no es nada novedoso, los bacteriófagos han sido ya trabajados en la década del 30, del 40, ¿no? En 1940, 1930, antes incluso que los mismos promotores de crecimiento, antes que los aceites esenciales, ¿no?, que están muy de moda actualmente, ¿no? Los bacteriófagos nacieron como una alternativa mucho más antes que ellos, ¿no? Pero se hacía muy difícil la tecnología de caracterizarlos, ¿no? Y por eso tal vez en su momento no tuvo el éxito como ahora en la actualidad se está teniendo, ¿no? Estos promotores, en el caso que nosotros lo hemos llamado al tema de los bacteriófagos, tienen un sistema importante porque es muy específico, es un virus en las cuales ataca específicamente a la bacteria. Entonces, si nosotros sabemos caracterizar al bacteriófago o al fago correspondiente, vamos a poder controlar de una forma interesante el desafío bacteriano que podamos tener en los animales, ¿no? Incluso los bacteriófagos son utilizados en humanos, ¿no? Pero en la revisión que nosotros hicimos, vemos que lo enfocaban desde el punto de vista más de control sanitario, de prevención sanitaria, ¿no?
pero no lo agregaban como nosotros queremos en el rubro de la nutrición y la alimentación animal como un promotor de crecimiento. Son muy pocas investigaciones las cuales realizaron dentro del, que lo vamos a revisar ahora, en el esquema de poder trabajar como promotor, ¿no? Esto nace también porque constantemente los patógenos van en evolución y van creando resistencias a los productos que nosotros usamos para poder controlar esa microbiota intestinal de los animales, ¿no? Y también ya hay países en los cuales está prohibido el uso de antibióticos, ¿no? Por la resistencia, no solamente en los animales, sino también en el tema humano, ¿no? Porque nosotros consumimos la proteína animal y esa puede tener el tema de antibióticos y con ello podemos nosotros salir con el tema de resistencia, ¿no? Y al final no sabemos a qué antibiótico tenemos y por las dudas podemos tener algún problema y hacer uso de estos antibióticos y podemos tener ciertos problemas. Entonces, es bueno el tema de poder trabajar alternativas. Y en la producción animal nosotros estamos controlando ese aspecto, ¿no? Un tema ya sanitario que nosotros debemos tener en cuenta siempre, ¿no? En los esquemas. ¿Qué podemos hablar dentro de la búsqueda que hemos tenido nosotros eh, de las revisiones en la última década? Pues hemos visto que las especies que más han trabajado, ustedes pueden ver en la figura, ¿no? Eh, tenemos los pollos y las gallinas, ¿no? Los celestitos que pueden ver son los pollos, trabajos en pollos y en gallinas ponedoras. Igual manera, ¿qué función podían cumplir, no? Tanto terapéutico como promotor de crecimiento, dándole en el alimento, reemplazándolo para trabajar en la microbiota intestinal de los animales, ¿no? Principalmente de las aves, ¿no? Porque estamos hablando de agricultura, ¿no? En estos trabajos. Entonces, en los trabajos en general en la última década, ¿no? Hay que recordar que esta revisión lo hicimos en el año 2021, ¿no? Está orientado al tema de la avicultura neta. Podemos ver cómo iba evolucionando, ¿no? En la actualidad hay muchos más trabajos, hemos presentado ya otros trabajos adicionales usando el tema de los autofagos, que es una variante a lo que estamos hablando ahorita de los bacteriófagos, y que más adelante le vamos a dar énfasis en algunos aspectos importantes para poder trabajar. Entonces, en estos trabajos pudimos ver que también podían trabajarlo en alimento o en agua. Hay que recordar que los bacteriófagos se desenvuelven muy bien en el área acuosa, ¿no? Por consiguiente, darlo en alimento, que es un área más seca, donde más o menos tenemos 12% de humedad, era mantener la vida útil o funcional eh, un poco protegiéndolos, ¿no? Y más adelante vamos a mirar un poco de trabajos, las cuales protegen a estos bacteriófagos para poder desempeñar alguna función con buenos resultados también en comparación a otros tratamientos, ¿no? Pero lo importante de esto es que los medios, puede ser alimento, puede ser agua, ¿no? Dentro del esquema de desarrollo. Entonces, en la actualidad, pues nosotros hacemos vacunas en pollo, grandes extensiones vacunando en agua, ¿no? Entonces, por ahí también lo estamos aplicando de una manera más eficiente, ¿no? Y en el alimento también puede ir en un alimento, pero siempre lo recomendamos, estoy adelantando un poco, trabajarlo con otros aditivos adicionales, ¿no? Otros promotores naturales que complementan y hacer mucho más trabajo. Y en la actualidad eso es lo que hacemos, ¿no? No solamente estamos reemplazando el promotor de crecimiento tipo antibióticos, sino que estamos armando sinergias con otros productos como ácidos orgánicos, como lo es el tema de los probióticos, para poder controlar una microflora benéfica y con eso poder tener resultados interesantes en la producción animal. Pero para eso nos preguntamos, ¿y cómo actúan estos bacteriófagos? ¿Cómo podemos ver? Los bacteriófagos en sí son virus, ¿no?
y la encontramos en todo el ambiente. Vamos a encontrar en el agua, vamos a encontrar en las heces, en la parte del intestino, en todo. Por ende, es un depredador natural, ¿no? De las bacterias patógenas, de cualquier bacteria, ¿no? Como es algo específico, nosotros en laboratorio hacemos el tema de selección de la misma y a través de ello aplicamos. Pero ¿cómo está formado un bacteriófago? Si nosotros podemos observar, ¿no? Tenemos el tema de la cabeza, el capside, donde ahí genera el ADN del fago, ¿no? Tenemos una parte del collar mismo, ¿no? Este es un prototipo, solamente como ejemplo para que ustedes lo puedan ver al bacteriófago, el tema de la vaina de la cola, ¿no? Y la fijación de la cola, las fibras de la cola, que cumplen una función importantísimo, porque a través de esto se va a fijar en lo que es la bacteria, ¿no? Y con ello se da la especificidad. Luego vamos a reconocer algunas cosas importantes sobre el esquema de las fibras de la cola, que es un aspecto a tomar en cuenta. Cuando hacemos la infección de fagos o bacteriófagos a la bacteria patógena, pasan diferentes estados, ¿no? Los estados de infección lítica, isogénica, pseudogénica y crónica, ¿no? Que lo podemos representar en esta forma, ¿no? Estos fagos generalmente lo trabajan cuando tienen ya el problema, ¿no? Eh, tenemos un desafío y ahí se utiliza el fago para controlar ese desafío, para bajar la mortalidad en animales, ¿no? A eso se le llama fagoterapia, ¿no? Y principalmente van a atacar al uso de fagos líticos, ¿no? Entonces, hemos dicho que el bacteriófago o el fago es muy específico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un bacteriófago o un fago, ¿no? De una salmonela, tengo que caracterizar a la salmonela porque la salmonela tiene diferentes subespecies, ¿no? Entonces, ese es muy específico a la subespecie que tiene. Entonces, va a atacar a salmonela, pero a la especie A, a la especie B, a la especie C, ¿no? Por eso parte del trabajo recomendamos hacer cócteles, combinaciones, ¿no? De estos fagos para poder abarcar la amplitud del ataque, para poder controlar a estas bacterias patógenas, ¿no? Por ser muy específicos, ¿no? Pero también se nos dimos cuenta dentro de la búsqueda y también dentro de la práctica que lo estamos haciendo ahora, no solamente tenemos que basarnos en eso, sino que también hay características importantes que debemos tomar en cuenta, ¿no? Y esto nace a razón de los trabajos que nosotros podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en las terapias que ellos han hecho, o sea, cuando hay desafíos de mortalidad en aves sobre poblaciones, se le ha agregado fagos, por ejemplo, acá Miller utilizó diferentes tipos de fagos y la vía lo hizo oral, en agua y en alimentos, ¿no? Trabajado en pollos a los 42 días, donde tuvo resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, redujo la mortalidad, ¿no? En este porcentaje de 66 a 18, ¿no? Aproximadamente. Vía oral, en el otro también igual, ¿no? Incluso vía aguas, ustedes lo pueden observar, tuvo una menor reducción, ¿no? 3.3 de la reducción completa. Y en el alimento tuvimos 5.33, utilizando la misma dosis de fago con las diferentes cepas. Es un cóctel de cepas, ¿no? Bajo los desafíos que tenemos en esta. Igualmente, como si podemos observar la vía de administración, tenemos alimento, oral, oral, agua, alimento, alimento. Cuando mencionamos oral es cuando estamos induciendo a través de una sonda a los animales el bacteriófago de forma directa, ¿sí? Hay que considerar también por qué hacemos esto o por qué se analiza, es para asegurarnos que el bacteriófago pues ingrese o tenga la dosificación adecuada dentro del animal. Entonces, miren las especies que hemos tenido acá, en este caso, Salmonella, Echerichia, Salmonella, coli, etcétera, ¿no?
dentro del esquema. Igualmente, eh, hemos revisado trabajos en las cuales al bacteriófago, para colocarlo dentro del alimento, lo tenemos que proteger. ¿Por qué también tenemos que proteger al bacteriófago, ¿no? O al fago? Porque tiene una sensibilidad al tema de la resistencia, ¿no? Del pH. ¿Qué quiere decir? pH por debajo de 3 se va desintegrando, pierde propiedades el fago, ¿no? Va muriendo. Su pH óptimo siempre es 7, pero no solamente es el pH, sino también la temperatura que tiene. Temperaturas por encima de 70 o mayor a 80 grados ya se desintegra, ¿no? Ya en 70 ya comienza a tener problemas. Si nosotros nos vamos al tema de alimentos, ¿no? Y si hacemos peletización en el paquete, el peletizado va en rango de 70 hasta 90 grados. Entonces tenemos que tener cuidado si es que nosotros no protegemos, ¿no? Y agregamos libres también. Y aún así, el pH intestinal de las aves también afecta. Hay partes de la parte de las aves que tienen por debajo 2.5, 2.8, ¿no? En la parte de la asimilación del duodeno, sus pH son mucho más ácidos, ¿no? Entonces hay mucho desafío en la parte y ahí se puede destruir y no llegar a cumplir la función que le estamos encargando, ¿no? Cuando trabajamos desde el punto de vista aplicativo el tema de los fagos, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta, poder manejarlo de manera eficiente cuando hacemos alimentos, ¿no? Acá, bueno, acá se han realizado algunos trabajos. Estas son caracterizaciones de los fagos. ¿Qué quieren decir esto? Que ya son fagos identificados, ¿no? A través de diferentes técnicas, principalmente pues a nivel molecular, en la cual ya identificaron al fago y a partir de ese fago comenzamos a replicar más fagos, ¿no? Esa es la técnica. Una vez que nosotros, o lo que más demora es identificar la característica del fago que ataca la bacteria y luego desafiarlo para hacerlo potente al fago, es decir, estas colas de fijación, ¿no? Hacerlo que se pueda adaptar a diferentes temas de las bacterias para poder, después de fijar, poder introducir el ARN y replicarlo posteriormente, produciendo una lisis y la muerte celular del patógeno, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas han usado para proteger? Por ejemplo, un fago para Escherichia coli, han hecho nanopartículas, ¿no? A través de nanopartículas, utilizando la técnica de Kitosano, ¿no? Han protegido al fago para tener ese desempeño, ¿no? Y miren ustedes los resultados, donde logran tener beneficios, ¿no? Dentro del esquema. Igual, en la salmonela utilizaron liposomas como manera de proteger esa grasa, ¿no? Para protegerlo al tema del fago y liberarlo a partir ya cuando tiene los pH ácidos, ¿no? Entonces ahí lo protege para que pueda seguir todo el trayecto gastrointestinal, ¿no? Y poder hacer o ataque a la bacteria justo de manera eficiente donde queremos que, ¿no? Donde queremos que se desarrolle. Entonces es una manera de cómo nosotros vamos adaptándonos o adaptar el sistema de uso de estos fagos para poder ir controlándolo en la alimentación animal. Igual manera, hay una etapa en la cual el fago, ¿no? Puede crear una resistencia. Hay que recordar que las bacterias, los mismos virus, actúan de manera, cuando la atacan, ellos buscan la manera de cómo evadir ese ataque, creando la famosa resistencia. Entonces, cuando hay fagos que son muy débiles, son fagos que solamente atenúan a la bacteria, entonces lo que hace la bacteria es generar campos de resistencia, ¿no? El fago receptor ya no tiene esa conexión, por consiguiente lo que hace es que va a resistir al mismo fago. El fago se vuelve ya resistente y no puede atacar, no cumple ya la función. Entonces debemos, cuando coloquemos el tema de fagos, ¿no? Evitar eso. Entonces, ¿cuál es la manera como se protege, ¿no? La bacteria
se protege evitando la adhesión del mismo fago, ¿no? Hemos visto a través de la cola, creando el tema de polisacáridos mucho más protegidos a la misma bacteria para evitar el tema, y evita el tema del ingreso del material genético para que se reproduzca. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que se debe hacer en la literatura? Hemos podido revisar que podemos hacer modificaciones, ¿no? A través de la cola del fago para que así pueda el fago fijarse en la bacteria y poder introducir su material genético para replicarse en la misma, ¿no? Hay diferentes usos. Mientras utilicemos cócteles combinados de diferentes fagos, uno solo vamos a tener más éxito, porque va a ampliar nuestra capacidad de acción que pueda tener, ¿no? Y aún así, si aplicas el Kerun Kenchi, que es una técnica de sobresalir al mejor, o sea, utilizo al mejor dentro de los esquemas de producción. Yo tengo un fago 1, un fago 2, un fago 3, pero a ello lo desafío. El que más me resiste, el que más tengo, a él lo voy a reproducir mucho más y voy a formar mi cóctel de bacteriófagos, mis cócteles de fagos, y lo voy a trabajar dentro de mi estrategia del patógeno que yo quiera controlar o nivelar. Igual pasa en el tema cuando se produce polisacáridos, ¿no? Igual hay una producción de las enzimas para desdoblar ese polisacárido y con eso pueda el fago tener mejores resultados, ¿no? Igual pasa en el tema del material genético, siempre orientado al tema de modificar el tema, ampliar, mejor dicho, ampliar la acción del fago de manera eficiente, ¿no? Y trabajar siempre con los mejores. Miren, este cuadro es muy interesante, esta tabla en la cual ustedes pueden observar, ¿no? El sinergismo que existe entre el tema de las bacterias y el tema de la combinación de diferentes fagos, ¿no? Haciendo la parte de sinergia, ¿no? En este caso con probióticos, nosotros vemos en la parte, tenemos lactobacillus, E. coli, salmonella como desafíos, ¿no? Las unidades que tenemos, alimento, 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 vía oral, ¿no? Y el fago, ¿no? ¿A dónde va dirigido? ¿A dónde quiero que vaya? O que tiene, mejor dicho, y en qué especie estamos aplicando nosotros, ¿no? Si vemos acá gallinas, pues codornices, que es la parte final del trabajo, ¿no? Entonces, lo interesante a todo esto es que, como ya lo hemos visto, el fago tiene resultados positivos. ¿Por qué? Porque va a destruir a la bacteria patógena, porque es muy específico. Pero si nosotros colocamos combinaciones y donde podemos atacar, vamos a tener más éxito, es decir, la utilización de cócteles, ¿no? El tema de uso de cóctel, eso es importante trabajar, ¿no? Acá se hicieron mediciones en el tema de heces, en el tema de los ciegos, ¿no? En el ilium, que es parte del intestino delgado, ¿no? Dentro de los animales. Igual manera, en la parte zootécnica, nosotros evaluamos mucho nuestros parámetros o el performance productivo, que se le dice, los parámetros productivos, ¿no? Que generalmente está relacionado a la ganancia de peso, al índice de conversión alimenticia. Si nosotros observamos, dentro de la revisión se ha hecho trabajos conduciendo esto, ¿no? Sobre diferentes patógenos, ¿no? Si nosotros vemos el cóctel de fago exclusivamente para Clostridium, que es un desafío muy interesante, principalmente cuando usamos subproductos de origen animal, por ejemplo, una harina de pescado, una harina de carnes, sabemos que el Clostridium va a estar ahí, ¿no? Entonces, es un desafío en la cual vamos a tener en cuenta, ¿no? Ya cuando realizamos nuestras formulaciones y sabemos nosotros cuál va a ser el desafío, vamos ya tomando una prevención, ¿no? De eso se trata los promotores de crecimiento. El tema es prevenir y regular la microbiota intestinal
evitando que el patógeno se sobrepase y con ello pueda producir daños en la integridad intestinal y modificar la altura de la vellosidad, menos absorción, etcétera, y no vamos a tener los indicadores productivos que se tienen, ¿no? Y con eso tenemos problemáticas. Igual se ha hecho utilizando todas estas bacterias, y podemos ver, entonces están las principales salmonelas, por ejemplo, es un cóctel de salmonela completamente trabajado en ROS 380. Entonces miren los indicadores de índice de conversión muy interesantes, por debajo de 7, de 6.25. Este es el que tiene bacteriófago, es el que no tiene bacteriófago, ¿no? El B es todo lo que tiene bacteriófago, el C es el control, en la cual ha sido comparado. Y logra controlar todo ello, ¿no? Igual hay estudios en broiler, los pollos, hemos dicho 380, miren nuevamente el combinado que tienen, ¿no? Entonces es importantísimo que nosotros podamos tener una mayor amplitud para poder mejorar la reducción de las bacterias patógenas, poder ver que las bacterias benéficas se puedan multiplicar, es mayor colonización de las bacterias benéficas, que al final vamos a tener con ello una mejor conversión alimenticia. Al tener una mejor conversión alimenticia, vamos a tener mejor ganancia de peso, ¿no? Con menor consumo de alimento, pero más peso en el animal. Entonces, tratándose de estos animales que son de carne, ¿no? En el caso de postura, pues trabajamos masa de huevo, ¿no? Que es el tema del peso del huevo y la producción, explicada por la producción. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos dentro de los manejos desde el punto de vista ya productivo de los animales, ¿no? Y yendo ya como promotor mismo, ¿no? Promotor mismo, tipo antibiótico, hay unos trabajos muy interesantes, ¿no? Trabajados como una alternativa a la resistencia antimicrobiana, uso de los promotores de crecimiento antimicrobianos, es que tenemos que ver una especificidad. Ya hemos dicho que el tema del fago es muy específico, muy específico. Entonces, si nosotros hacemos mayor cantidad de fagos, podemos producir fagos en las diferentes subespecies, caracterizarla y replicarla, aplicar los Kenchis, donde va a sobresalir el que más fuerte, el que más resiste a la temperatura, el que se adapta a los pHs, que son los desafíos más grandes. Recuerden, pH y temperatura, ¿no? Son los dos puntos claves para el mejor desempeño que debe tener el fago. Vamos a poder controlar, vamos a poder a partir de ahí replicar un fago mucho más resistente y se puede adaptar a diferentes desafíos, ¿no? Y esto fácilmente puede reemplazar, pero también tenemos que ver una sinergia con otros productos, ¿no? Cuando nosotros tenemos un desbalance en el tema de la microbiota intestinal, por ejemplo, cuando hay un estrés de los animales, ¿no? Entonces tenemos un desbalance en las aves, cuando hay cambios de alimento, cuando hay una vacunación, factores externos. Entonces, ahí se puede alternar un cóctel de fagos, ¿no? Y les va a salir de mayor utilidad y eso va a representar en sí un mejor resultado en su performance, en los parámetros productivos que ustedes van a ver, principalmente el índice de conversión alimenticia, ¿no? Entonces, ya se ha demostrado que baja completamente las bacterias patógenas, ¿no? Y tiene un tema de espectro. Ahora, la desventaja, como le dije, es muy específico, pero lo podemos dar solución a través de los cócteles mixtos de FAO, ¿no? Esa es una desventaja que lo podemos colocar en una ventaja si la sabemos trabajar a dónde vamos a apuntar, ¿no? Y eso ya podemos ver que en la práctica, en la realidad, bajo desafíos de granjas comerciales que estamos trabajando ahora, se da un tema, ¿no? De tener los famosos autofagos, que vamos a hablar después, en la cual extraemos nosotros la propia realidad que ellos tienen, cuáles son los patógenos de la granja, incluso de la misma granja de cada galpón, ¿no? Y a partir de ahí extraer sus propios fagos que ellos tienen y trabajarlo en el mismo lote, ¿no? Y con ello ampliamos el cóctel, ampliamos el horizonte de trabajar y regulamos la microbiota intestinal. Es decir, no dejamos que desarrolle los patógenos.
¿no? Estas bacterias patógenas, y con ello vamos a tener mejor producción, mejor performance de los animales. Estos autófagos, como le venía mencionando, es un gran desafío, ¿no? Ya existen muchos productos comerciales a nivel del mundo formados por fagos, ¿no? Cada uno tiene una patente, ¿no? Algunos indican qué es lo que tiene, otros no, ¿no? Vemos acá productos colombianos, productos de Polonia, Estados Unidos, ¿no? Corea, Rusia, ¿no? Y acá indican el número de fagos, ¿no? 6 fagos, 4 fagos, ¿no? 4 familias de fagos, etcétera. Entonces, en los autofagos, es como crear una propia autocontrol. Es decir, las bacterias que yo tengo como desafío patógeno dentro de mi granja son las bacterias que yo voy a atacar. No voy a atacar otras. ¿Por qué? Porque yo aíslo, primero identifico qué es lo que tiene mi granja y a partir de ahí le creo. Tengo este patógeno identificado de la familia tanto y a partir de ahí creo el autofago o el fago, ¿no? Para esa bacteria y voy combinando. Y hago mi famoso cóctel, ¿no? Y eso es lo que yo voy a trabajar para la granja. Puede ser que en la misma granja ya hemos tenido esa experiencia, ¿no? A través del trabajo doctoral, en la cual hemos podido trabajar una granja uno, el sector uno, ¿no? O el sector 2, perteneciendo a la misma granja, pero son lotes distintos, pero sus desafíos eran distintos, ¿no? Entonces, a cada uno se le ha hecho sus cócteles de fagos propios, ¿no? Nacidos en ellos y teniendo mejores resultados, porque estás atacando la realidad. Es como hacer una dieta general y después hacer una dieta específica para cada galpón, dependiendo de la realidad que cada uno tiene. En toda esta revisión llegamos a 3 conclusiones muy interesantes que le he venido diciendo, ¿no? Dentro de la exposición, que nosotros debemos trabajar con bacteriófagos líticos. Los bacteriófagos latentes o bacteriófagos muy débiles pueden generar la resistencia, ¿no? Estos bacteriófagos líticos es la que destruyen, ¿no? Ingresa y lo destruye. Y ellos sí pueden ser excelentes reemplazantes de los promotores de crecimiento, ¿no? Que debemos justificar si usamos en alimento, debemos proteger el tema de la necesidad de utilizar una protección, sí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que debemos controlar pHs y temperaturas. ¿Qué pasa si el alimento es peletizado? Tienes una temperatura, ¿no? Entonces, y utilizarlo como cócteles, que es lo otro que nosotros debemos usarlo, ¿no? Al utilizar fagos líticos, no vamos a crear una fagoresistencia. Recordemos que la fagoresistencia está relacionada a fagos latentes o a fagos débiles en las cuales la bacteria puede reaccionar, ¿no? Y crea sus defensas mismas, ¿no? Es necesario tener no solamente cócteles del mismo fago, sino también cócteles mixtos. ¿Qué quiere decir? Si tenemos salmonella, coli, clostridium y así sucesivamente, y diferentes familias, ¿no? Eso nos amplía un espectro mayor para el cual podemos ver personalizado en cada granja. Elaboramos una producción propia en cada uno de ellos y ponemos desafíos, ¿no? Las granjas generalmente siempre están bajo desafíos, siempre vemos cambios, porque los patógenos no se van a quedar tranquilos, los patógenos van a existir permanentemente y también evolucionan. Entonces, nosotros, como encargados de ciencia y aplicados a la solución de problemáticas en las empresas, tenemos que darle alternativas, ¿no? Y en las cuales podemos ir controlándolo, pero a la vez estamos trabajando ya sinergias con muy buenos resultados, ¿no? Trabajando, ya le dije, probióticos, trabajando el tema de aceites esenciales, ¿no? En cada uno de ellos. Entonces es importantísimo que nos enfoquemos siempre en el tema de la realidad problemática y a dónde vamos a atacar. La observación es una herramienta fundamental para nosotros los investigadores para comenzar a desarrollar más. Tenemos el principio, tenemos
los conocimientos y empecemos a dar soluciones a la industria que tanto lo necesita, principalmente la avicultura, que es una de las empresas o el rubro de la ciencia agropecuaria que está constantemente en evolución, no solamente en genética, sino a nivel nutricional, todo ello, y está a la vanguardia en el tema, ¿no? Y es una parte de garantizar la inocuidad alimentaria también, porque no vamos a consumir pues huevo con antibióticos, ¿no? Para poder trabajarlo, o pollo con antibióticos, y podemos tener alternativas naturales que puedan tener un control igual o mucho mejor que lo que estamos trabajando en la actualidad. Yo les agradezco por la invitación y realmente espero que sea de ayuda la exposición de hoy día. Lo he intentado hacer de la manera más sencilla para que me puedan entender y lo puedan revisar posteriormente. Creo que queda en el YouTube, en el Facebook de la red de investigación de la Universidad Nacional de. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César Honorio Javes, por su exposición. Felicitarlo por la investigación y por compartir los resultados con toda la comunidad universitaria. Estimados asistentes, les damos un agradecimiento muy especial a través de estos 13 temas que se han dado en todos los viernes científicos. Y bueno, los 13 temas quedarán grabados en el Facebook oficial del Vicerrectorado de Investigación. Les agradecemos sinceramente por acompañarnos en todas estas jornadas. Muchas gracias, doctor Honorio Javes. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Nos estamos mirando. Hasta luego. Éxitos.